Padre Luis Barrios, yo trabajo en la parroquia Santa Cruz, Holy Root, en la parte alta de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y también como profesor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ahí llevo ya viviendo unos 30 años, trabajando desde la parroquia y trabajando desde la academia. Nací, me crié en Puerto Rico y fui a parar a Nueva York por accidente y todavía estoy ahí por accidente. Pero me gusta lo que hago, o sea, el tipo de ministerio de acompañar al pueblo. Practicamos un tipo de pastoral que siempre decimos, el pueblo es el termómetro, tírate a la calle, el pueblo te va a dar el sermón, te va a decir cuáles son las luchas, cuáles son las preocupaciones, y entonces ahí tú empiezas a meterte con algo que sea relevante en esas luchas. Y cuando uno hace eso, pues mira, una de las realidades son los grupos de la calle. Y cuando digo grupos de la calle, son un montón. Desde vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, los que venden drogas, las pandillas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tarde o temprano, pues descubren que la iglesia tiene una pastoral de apertura, de que somos un hospital y estamos enfermos todos, empezando el cura. Así que todo el mundo está bienvenido, bienvenida, métase aquí, ¿verdad? Así que es la manera de nosotros entonces identificar, sobre todo este grupo que nos interesa más en la discusión, de las pandillas. Que dicho sea de paso, pues a ellos no les gusta que le digan pandillas, sino organizaciones de la calle. Y es interesante porque tienen todo el derecho de definirse y redefinirse como mejor les parece. Esa es parte de su derecho. Crear una pastoral, que es lo que hemos hecho ahí, trae dos elementos, no solamente de que son pandillas, sino que también son jóvenes. Y no todo el mundo en la iglesia le gustan los jóvenes. Significan cambios, significan retos, significa explicaciones y un sinnúmero de cosas que ya los adultos dicen, ya yo estoy cómodo aquí, ya no estoy para eso, ¿verdad? Háganle una misa especial a esos muchachos y que adoren a Dios en otra misa. Que sean jóvenes y también pandilleros, eso complica un poco más la cosa porque entonces hay que comenzar a desmantelar todas unas preconcepciones que se tiene de que todos son criminales, de que no hay esperanza, eso no va para ningún lado. Entonces hay que empezar a crear conciencia en la comunidad, como macro y comunidad como micro dentro de la iglesia para que pueda entender cómo es que hacemos este tipo de cosas. Nos ha funcionado algo que es muy bueno. Una es humanizar, porque entonces los medios de comunicación, las políticas del gobierno se han encargado de deshumanizarlo. Son animales, no tienen remedio, no se puede hablar con ellos y todo ese tipo de cosas. Nosotros partimos de que esos son nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Está bien? Así que como son nuestros hijos y nuestras hijas, vamos a empezar con un modelo más de amor, de respeto y compasión. Eso no quiere decir que si están haciendo algo mal, pues mira, se señala. Pero también nos lo tenemos que aplicar nosotros también. O sea, si nosotros estamos haciendo algo mal, nos tienen que tratar de la misma manera. Nos ha dado resultados. Yo diría, si fuéramos a jugar con numeritos, que un 90% de la gente, cuando se empieza a crear toda una metodología de educación popular dentro de la iglesia y dentro de la comunidad, de que son nuestros hijos, son nuestras hijas, han montado una manera de decir, yo estoy aquí, yo valgo, ¿entiendes? Tienes que tomarme en consideración, yo tengo todo el derecho de crear mi propia identidad personal y colectiva, de afiliarme a este grupo de la misma manera que la gente está afiliada a la iglesia. Lo único que lo hacemos diferente, ¿verdad? Y entonces, en ese quehacer, es que entonces yo empiezo también a ver otras cosas, como una religiosidad popular que desarrollan como mecanismo de resistencia en todo esto, pero una espiritualidad que desde un momento yo dije, esto no tiene nada que ver con religiosidad. Y entonces ahí fue que empecé desde una perspectiva socioteológica a empezar a articular de que, bueno, pues entonces tal vez la espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad. Sí, hay personas espirituales que son religiosas, pero yo tengo un montón de amistades que son ateos, que tienen una espiritualidad que es digna de admirarse, y tengo unos que son religiosos que yo le tengo miedo. Así como George Bush y Trump
son religiosos, pero ¿dónde está la espiritualidad de ustedes? Entonces empezamos a aprender de ellos, no sobre ellos. Esa fue la táctica en el acompañamiento. Si aprendemos sobre ellos, eso lo puedo yo leer en un libro, eso lo puedo leer yo en el periódico. Si aprendo de ellos, de ellas, yo tengo que sentarme, yo tengo que escucharte, tengo que oír tus luchas, tengo que sentir tu dolor, tus experiencias, y eso me enseña. Esa es la parte más difícil, pero vale la pena, porque entonces no venimos con una teología colonialista de imposición, no venimos con una psicología colonialista de identificarte, sino que somos diferentes, pero podemos trabajar en colaboración. Se puede crear unidad en diversidad. Y eso ha sido el reto grande. Dentro de la iglesia están ahí los llamados pandilleros, se sientan ahí, cantan, comulgan, participan, pero también están los inmigrantes indocumentados, está el grupo de las trabajadoras sexuales, están los que no entienden nada de español de lo que estamos haciendo, porque hablan otro idioma como el inglés, pero dice que le gusta, esa es la mejor misa que nosotros damos en la ciudad de Nueva York porque se da de comer al final. Dice, bueno, eso está bueno. Ese es el criterio. Dice, sí, estas misas son muy buenas porque aquí es la única iglesia que da de comer al final. Y dice, pero por lo menos viene por algo, ¿verdad? Y se socializa, otros que esta iglesia se abraza mucho, se besa mucho, se ríen mucho. Ese tipo de cosas en esa pastoral de acompañamiento. Pero de nuevo, el pueblo es el termómetro. Bajamos al pueblo, le queremos acompañar, no venimos con una teología de espiritualidad liberadora colonialista, de paternalista, de te voy a dar de comer para que siempre tengas que venir. No, te voy a dar de comer y te voy a enseñar a pescar. Y resuélvete el problema. Para mí, Romero es ese ícono de inspiración dentro de todo este santoral que yo puedo mencionar, que aprendí con mi abuela, aunque soy cura anglicano, pero lo aprendí, lo practico, lo venero, y entonces empecé a darme cuenta, y recuerdo la primera vez que lo dijo, que chocó, pero después entendieron que Romero se equivocó cuando dijo que si lo mataban, resucitaba en el pueblo salvadoreño. Y entonces me preguntaron que por qué yo creía que se equivocó. Y dice, porque resucitó en el pueblo de la ciudad de Nueva York también. Y yo no sé en qué otros pueblos también ha resucitado, o sea, está resucitando. Entonces lo hemos usado como un símbolo de resistencia, de iluminación, lo mismo con el grupo de los curas. Yo conocí a Ignacio, estudiamos la misma carrera, yo lo conocí en Chicago cuando le estaban supervisando la tesis a Martín Baró, en psicología social, y entonces la persona que le supervisó la tesis creamos en la ciudad de Nueva York, en la universidad, donde se defienden todas las tesis de psicología para el doctorado, es el Salón Ignacio Martín Baró. Nos las arreglamos para ponerle el nombre, no hubo ningún problema. Llegar aquí, sentir, o sea, vida, no solamente muerte, a pesar de que uno sabe la tragedia que pasó aquí, pero uno sentir vida de cómo esta semilla cayó y creció, abrió y sigue dando fruto. Trabajar con la comunidad salvadoreña allá y ellos ver el respeto que tenemos para la imagen de Romero. Y lo otro es que nosotros creamos en la ciudad de Nueva York una iglesia que se llama San Romero de las Américas. Eso ya hace como 15 años. Y yo recuerdo cuando el cardenal de la Iglesia Católica Romana nos llamó y nos dijo que él no estaba canonizado todavía. Y nosotros dijo que nosotros canonizamos el que nos dé la gana. El pueblo es el que canoniza. Olvídese eso. Se llama San Romero de las Américas. Y entonces enfatizábamos el concepto de Américas en plural, pues porque estamos en esa campaña contra Estados Unidos que se apropió del nombre de América. Y nosotros decimos, no, somos americanos. Este es el continente americano. Desde Canadá hasta allá abajo, Tierra de Fuego, somos americanos.
Y entonces quisimos bregar con ese concepto plural. Usamos las meditaciones Romero, usamos el Vía Crucis, que lo estamos usando ahora en la parroquia durante la Cuaresma, todos los miércoles que hacemos el Vía Crucis, lo seguimos, lo reflexionamos. Tenemos de hermanas salvadoreñas, como algunas 8 dentro de la parroquia, que habían oído de Romero pero no tenían esta misma devoción. Y ahora entonces Romero es parte de esa devoción. Y de hecho la capilla se va a llamar así. Por eso que estamos por ahí como locos buscando una cruz que queremos llevarnos para allá, para ponerle en la capilla. Se llama la Capilla de Reposo, pero se va a llamar Capilla de Reposo San Romero de las Américas. Y es parte de este trabajo, es parte de la resistencia en todo esto que se llama luchar por los derechos de los inmigrantes, o sea, cómo podemos llevar la imagen de Romero en medio de todo esto. Y una notita al alcance, que para mí es sumamente importante, cuando empecé a estudiar más sobre toda esta contribución socioteológica, llegué a una conclusión que no todo el mundo la simpatiza, pero tenemos un Romero porque hay un Rutilio. Yo creo que Rutilio fue el profeta que lo despertó. Y leí, y ahí, señor obispo, señor obispo, señor obispo. Y es interesante el papel que jugó Rutilio en la vida de Romero. Y tuvo que ser ese momento de verlo ahí muerto para que dijera, ok, aquí fue. Y fue como ese viraje, que es maravilloso. O sea, por eso yo siempre digo, pudo haber vivido como vivió para ser obispo, que casi siempre eso tiene que ser así, de derecha y todo eso. A mí lo que me interesa es el viraje que dio para el pueblo. Y me preocupa los que lo hacen al revés, que estaban con el pueblo y de momento viraron para donde no tenía que ser. Así que llegar aquí, estar en el jardín aquí, sentir ese espíritu de lucha, de resistencia, vivimos agradecidos del pueblo salvadoreño que parió a uno de los grandes de América. Yo creo que, mira, para el pueblo, una es que no pierdan la fe. Nos puede dar coraje, nos puede dar frustración, eso es unas conductas humanas, en medio de todas estas cosas que a veces nos parece que no tiene salida. Yo creo que es importante mantener la fe. Hay salida, tiene salida. Yo creo que la iglesia puede jugar un papel mucho más importante en las transformaciones sociopolíticas y económicas dentro de El Salvador en particular. No ser solamente un eje de crítica ética o moral, es hacer real lo que Santiago dice en el capítulo 2, que no me digas que tienes fe, enséñame lo que tú haces y yo te voy a decir que tienes fe. Que puedan ver la transformación de Dios en las acciones que nosotros estamos haciendo. Y esa es la parte del reto, hay esperanza. Se trata de presentar de que aquí el mundo se está cayendo con los pandilleros, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, se promueve una cultura de violencia dentro de El Salvador que no es único, ¿está bien? Pero ya que estamos dentro de este contexto, y entonces de diferentes lados se está bregando con una violencia, pero no solamente la violencia personal o interpersonal. Yo le tengo mucho más miedo a la violencia estructural, a la violencia política, a la violencia por omisión, que ha creado muchas víctimas dentro de El Salvador. Y que aprendamos a hacer esta lectura. Creo que en vez de estar la iglesia preguntándose si hay vida después de la muerte, es si hay vida antes de la muerte. Y el pueblo salvadoreño puede vivir feliz en ese aspecto.